¿En qué momento perdimos esa memoria de que todo el centro de una ciudad tiene que ser de cemento? Porque si no, no, y solamente esa casa de madera le pertenece al campo. ¿Por qué? Cuando entendemos de que en el campo se vive más fresco, la construcción es mejor, ¿por qué no traerlo a la ciudad? ¿En qué momento perdimos la lógica, no? Bueno, la idea inicial, chicos, es poder no llegar con una presentación para enseñar lo que hemos hecho, sino al contrario. Hemos tenido ya varios tiempos, casi 7 años de proyectos. Ustedes a lo mejor algunos los inquieta, algunos pueden saber, pueden preguntar, o pueden preguntar también no solamente de proyectos, sino otras cosas. La idea es aprender de las preguntas y respuestas, ¿no? Desde el principio. Entonces, hay un chat, me imagino aquí en el Zoom, que podemos escribirlo, si tenemos vergüenza, preguntarlo en vivo. También, Y también. dale, dale, no sé, decir, comencemos. Bueno, a ver, siempre, lo más difícil es, cada día es un reto. Como habíamos hablado un poquito antes sobre los logros, es decir, siempre uno desde la academia, Julie, desde el primer semestre se iba planteando un logro, ¿no? Cruzar el segundo semestre, cruzar el tercer, cuarto y cruzarlo bien, cruzarlo el quinto, hacer la maestría bueno, y una de las cosas como que más complicada que se me hizo fue salir del país, desprenderme un poco de este tema cultural que nos mantiene siempre arraigado al territorio, salir y poder explorar otros nuevos territorios, otras nuevas vivencias, otras nuevas, digamos, realidades que me permitían un poco hacer una comparativa, ¿no? Y esa comparativa me generaba también un aprendizaje. Entonces, yo creo que va por ahí, buscar qué es lo que realmente te llena a ti como estudiante. Hay estudiantes que a lo mejor ni siquiera le llenan la arquitectura, sino que le llenan los negocios. Hay estudiantes que no le llenan los negocios, no le llenan la arquitectura y les llena, no sé, otras carreras, pero hacer un acto casi introspectivo, es decir, ¿qué es lo que realmente quieres hacer contigo y con la profesión? Porque son dos cosas muy diferentes, porque cuando hablas de qué es lo que quieres hacer con la profesión, tienes que ver hacia qué punto quieres estirar la profesión para poder trascender de una forma no tanto como lo que hablábamos del éxito, ¿no? Porque cuando hablábamos ya del éxito es como que ya llegaste al límite y moriste, sino de una forma de seguir en la aventura, de seguir aprendiendo, de seguir buscando nuevas alternativas. Entonces, con respecto a tu pregunta, creo que más que una dificultad es el hecho de perseverar en lograr esa meta que te vas poniendo a corto plazo. Entonces, yo creo que ahí vamos, Yuli, porque si tú logras esa meta a corto plazo, te fuiste, estás cumpliendo todo y vas, entonces, al final de cuentas, es una sucesión de metas logradas, José ¿sí? Fernando. Bueno, aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta interesante, que es una pregunta del proceso. ¿Cuál es el proceso como para poder llevar un proyecto desde el principio? Entonces, es como que abre el talón digamos, de una conferencia magistral, entre comillas, cuando vamos y escuchamos al arquitecto hablar, que siempre se habla a partir del proceso. Y me parece genial porque al final de cuentas, a veces creemos que el proceso tiene un final. Y cada vez que vivo o cada vez que estoy en esta profesión, día tras día, siento que el proceso no tiene final y nunca termina. Es decir, todavía yo sigo teniendo, digamos, cambios internos y la arquitectura sigue siendo, es decir, es un proceso que al final
cuando tú comienzas un proyecto, sabes de que eso no va a terminar hasta el día que tú mueras. Punto. Entonces, la responsabilidad que tú tienes frente a la problemática o a la resolución que tú tienes que tomar es una cosa que tú tienes que ser muy, muy cuidadoso. Entonces, el principal objetivo para poder trazar un proyecto nuevo es conocer tu territorio y conocer qué es lo que quieres hacer con eso. Eh, Habrán proyectos que no tendrán clientes, como los proyectos de autogestión. Habrán proyectos que tendrán muchas personas que van a estar involucrados, como los proyectos comunitarios o participación comunitaria, o habrán proyectos que tienen un cliente en específico. Entonces, no importa la persona que está atrás de la persona que te lo pida si tú no tienes por convicción el trabajo con el territorio. Y cuando hablo del territorio es conocer bien en dónde está situado y qué es lo que tienes a la mano. Entonces, ahí hablamos de conocer el clima, de conocer cómo se comporta la ciudad, cómo tienen estas microeconomías de la ciudad, dónde, qué ciudad vives, qué es lo que quieres para tu ciudad, cuál es la memoria de una ciudad. Entonces, si te involucras mucho en tu territorio y estás consciente de que hay un trabajo que puedes, digamos, tener una responsabilidad con la materia local. Cuando hablo de materia, no solamente es materiales, sino hasta de la propia gente, de sus propias costumbres, la propia cultura. Yo creo que ese fue yo creo que ese es el principio como para poder llegar y comenzar un proyecto. Teniendo en claro todo esto que involucra a lo contextual, ya viene como a lo más específico, ¿no? A cumplir las necesidades de una forma mucho más eficiente para la persona que te lo están pidiendo. Pero lo que nos hemos dado cuenta es de que la parte primera, lo que lo estoy hablando, casi el 70% de los nuevos estudiantes o los nuevos profesionales no lo toman, no lo ven y pasan a la segunda parte, solamente a cumplir la necesidad del cliente o de la persona que quiere el proyecto como tal. Entonces, esa obviedad del trabajar con el territorio es lo que está pasando y por eso es que tenemos ciudades tan complicadas, ciudades no tan ordenadas, ciudades que no llevan o no tienen un eje claro, ¿no? Dime, te escucho, José. Es súper interesante la pregunta que haces, Diego, porque una cosa es trabajar con un cliente privado, otra cosa es trabajar con una institución pública. Y cuando hablamos de institución pública, significa que los procesos, como en cualquier obra, hay un después, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que ya el prefecto ya no esté? ¿Quién va a coger la obra? ¿Quién está a cargo? Pero aquí hay algo bien importante, Diego, súper importante. Cuando hablamos de una intervención municipal o de prefectura, siempre hay una sociabilización. Y cuando está esa socialización, como por ejemplo la rehabilitación de esos 10 locales de comida popular, cuando está la sociabilización, y tú sabes, Diego, que cuando se sociabiliza un proyecto, la gente lo tiene que apropiar, es decir, lo tiene que hacer suyo. Con esos proyectos ellos ganan dinero. Con esos proyectos ellos dan lo que yo le llamo la economía popular, la economía familiar. Ellos llevan la comida a su casa. Cuando nosotros dependemos solamente de que el gobierno tiene que darnos mantenimiento de por vida, ahí yo creo que viene el error. Por eso es que tenemos arquitectura pública de tan mala calidad, porque sentimos de que hay que ponerle el acero inoxidable porque eso me va a durar de por vida. Pero claro, es porque no hay una correcta sociabilización con los vecinos, con la gente que pueda apropiarse. Ejemplo, si la cubierta es de madera, en este caso, tú sabes de que hay un departamento de la alcaldía, o en este caso el binomio entre prefectura y alcaldía, que pueden trabajar juntos, que se le llama el departamento de sociabilización, que pueden trabajar juntos, es decir, ¿sabes qué? Recolectemos cada año, no sé, unos $5 por persona y se compra 1 litro y entre todos una minga lo trabajamos.
cuando existe una sociabilización de verdad. Lo que me pasó, se descolgó una mesita y dice la señora, arquitecto, le cuento que ya arreglé ese soldado y ya, yo digo, wow, increíble. Es decir, eso es lo que se busca. No se busca esperar que el gobierno te dé todo. Y eso es un grave error cuando esperamos que el gobierno te dé todo, cuando la gente sabe que tú vives de eso, es su obra. Ellos desde el principio sabían cómo es y se lo aceptó, ellos dijeron lo que quiero. Entonces, cuando nosotros en las instituciones públicas comenzamos a generar lo que se le llama la permanencia, o en tal caso vamos haciendo cosas de cemento porque eso va a durar años, de años, de años, caemos en un error porque al final de cuentas, no todo el mundo, ellos no van a durar toda la vida ahí. A lo mejor ya el hijo lo coja local, el hijo quiere hacer un cambio, a lo mejor la cubierta ya tiene su año de vida, 5 años o 6 años, y ya necesita ponerse a otras nuevas cosas. Así como nosotros los seres humanos no somos de vida eterna, sino de cambios. Entonces, no podemos decirle a la ciudad que solamente el cemento es la alternativa. También tenemos que buscar otras cosas más sostenibles, ¿no? Y no hay que llamarle o no hay que tenerle o ponerle un nombre a un tipo de arquitectura porque entramos a la categorización. Yo creo que ese ha sido siempre el error de categorizar arquitectura social, arquitectura sostenible, arquitectura sustentable, arquitectura ni sé cuánto. No, finalmente es una arquitectura que responde a una realidad y a una problemática, ¿no? Más que nada, la experimentación siempre tiene que ser, lo que yo digo, es súper bien experimentar, pero hacerlo responsablemente. Es decir, si yo tengo 2 ladrillos y quiero ponerlo así para poder generar una ventilación, pero quiero inclinarlo, pero quiero hacer una pared de 3 metros, perfecto. Vamos a ver si funciona. Trabajemos con el ingeniero, pongámoslo a prueba, veamos con cosas tecnológicas si se mueve, si asiste un sismo, terremoto de 8 puntos. Es decir, experimentación tiene que ser, ¿cómo les digo? Tiene que siempre estar ahí. Porque al final de cuentas, si nosotros no queremos experimentar, ya sabemos el camino, ya sabemos cuántos metros cuadrados hay, y pongamos 4 paredes, ya sabemos cuánto mortero se va en esa pared de ladrillo y ya está, y se acabó. Para mí, la buena arquitectura, más que una experimentación, tiene que confluir todo lo que hablábamos del contexto, de las personas, de la gente que la va a habitar, y de generar un manifiesto. Por ejemplo, el proyecto de la comuna, lo que está mostrando ahorita José Luis, más que una experimentación, es traer lo que siempre se ha hecho en la arquitectura anteriormente. Si nos damos cuenta, en nuestras ciudades anteriormente o en el campo, en lo que sea, ha sido de madera. ¿En qué momento perdimos esa memoria o de que todo el centro de una ciudad tiene que ser de cemento? Porque si no, no, y solamente esa casa de madera le pertenece al campo. ¿Por qué? Cuando entendemos de que en el campo se vive más fresco, la construcción es mejor, ¿por qué no traerlo a la ciudad? ¿En qué momento perdimos la lógica, no? Entonces, esto para mí, más que una experimentación, que pueden decir, sí, estás experimentando, mira cómo vas a trabajar con esa, cómo le das mantenimiento. Es decir, hay mucho temor de trabajar con materiales que siempre uno cree que le tiene que dar mantenimiento cuando entendemos de que, por ejemplo, si tenemos un buen sombrero, tu cara siempre va a estar cubierta del sol. Y si va a estar cubierta del sol, no te van a salir manchas. Entonces tienes que proteger la madera, tienes que ponerle un sombrero, es cuestión de lógica, ¿no? En este caso, con Proyecto de la Comuna, claro, lo primero que fuimos y la parte pública nos dieron una casa del Midubi y nos dijeron, ahí trabajen ustedes, porque era como para un señor reciclador que realmente estábamos haciendo un proyecto comunitario. Y dijimos, ¿cómo vamos a vivir en una casa del Midubi de 3, 4 por 4, increíble, cuando tiene 2 familias? Es decir, es algo, no sé en qué momento hemos perdido otra vez la lógica, ¿no? Entonces, es un proyecto que ya tiene casi 3, 4 años, que siguen habitándolo, que está habitado, que ahorita ya no solo, así era antes cuando llegamos, ¿no?
Y es algo súper refrescante caminar por el centro urbano de Huaquilla, es una ciudad fronteriza, y ver un proyecto de madera. Por- y un proyecto de madera que está construido con los militares, con la policía, con los bomberos, con la propia gente, de los vecinos, que ni siquiera, digamos que tuvieron que pagar miles de dólares por mano de obra, ¿no? Entonces, creo que la reflexión va por ahí. Entender nuestra memoria, nuestras ciudades, nuestras tradiciones y poder ver de que sí se pueden hacer otras cosas, ¿no? Otra forma de ver la arquitectura también. Bueno, yo cuando hablábamos de mentor, porque al final de cuentas, al principio, cuando tú estudias la maestría, tienes profesores que te ayudan a poder entender de que más que nada cuestionarte a cada rato, ¿no? Entonces yo, muchos mentores que yo puedo decir que tuve en mi proceso de formación, por ejemplo en la maestría, fue un gran filósofo que me decía de que por favor, ¿quién dice que eso está bien? Es decir, yo no puedo asegurar de lo que yo estoy haciendo está bien. Siempre tenemos que cuestionarnos que por qué siempre todo está bien o correcto, qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando tú comienzas a reflexionar y a tener un poco de introspección contigo mismo, tú comienzas a ver las cosas diferentes, de otro modo. Entonces, me ayudaba mucho la filosofía, porque era un filósofo, a entender la arquitectura de otra forma, de otra manera, ¿no? Ese es un tipo de referente. Otro tipo de referente también, me acuerdo un profesor muy bueno que tenía, que era, digamos, como, más que, él era como una especie de personas inteligentes que utilizan las empresas para poder hacer que vendan más cosas. Por ejemplo, me acuerdo de Diego, yo le decía a Diego, él fue el creador del Frito Lay. ¿Se acuerdan ustedes hace muchos años cuando éramos pequeños que en las papitas venían unos tazos redonditos, que tú comprabas las papitas solamente por el tazo? Tú botabas las papitas para coger el tazo. Ya. Entonces, él fue parte de esas ideas. Entonces, cuando tú comienzas a entender que hay otras formas de camino o otro camino de piedra que te puede doler un poquito más, pero puedes llegar más rápido, hay otros caminos que te ayudan a ver la arquitectura de una forma más sensible, no tan práctica, de una forma rápida, ya la hice, dame el dinero y ya está, sino entender de que la ciudad necesita de arquitectura, pero necesita también de la sensibilidad de quien la habita y quien la proyecta, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. No solamente he tenido mentores que son arquitectos, sino mucha gente que me ha servido, como por ejemplo la música. Acuérdate que nosotros gestionamos los festivales Rueda Blanca. Cuando vienen acá los artistas, los fotógrafos, la fotografía, es impresionante la cantidad de cosas que puedes aprender en la fotografía. Por ejemplo, este proyecto que está mostrando José Luis es un proyecto de un ensayo también fotográfico mío, que yo dije, no, ¿por qué no tomar la cámara? ¿Por qué no también sensibilizar un poco el proyecto con la fotografía? ¿Qué hay detrás de esto? ¿No? ¿Cuál es su proceso para llegar a? Entonces, entendíamos de que, y miren que todas estas fotografías fueron tomadas por un teléfono. Es decir, es como que siempre esa rebeldía de decir, o buscar ese manifiesto, de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué se tienen que siempre hacer las cosas así? ¿Por qué no se las pueden buscar de otra forma? ¿No? Entonces con esto me dio mucha como que risa, en este caso, más que nada como irónica, de decir, wow, este proyecto fue compartido, fue publicado y todo, y todas las fotografías fueron hechas por un celular. Entonces nos dimos cuenta de que el proyecto no solamente es lo que se ve, sino es toda la sensibilidad que conlleva. Entonces,
cuando tú vas descubriendo todo un poco el contexto, todos los procesos que hemos venido hablando, al final de cuentas al final de cuentas te das viendo de que estás resolviendo algo. Entonces los mentores te ayudan a poder ver esas cosas de otra forma, pero de que te ayuden a diseñar y que estén atrás tuyo, ahí, no, yo creo que ahí va eso es otra cosa, eso es otra manera de ver, ¿no? Buenísimo, buenísima pregunta y qué bien que José Luis haya puesto justamente este proyecto, porque con este proyecto yo te puedo resolver un poco ese acercamiento y cómo se van buscando los proyectos. Mira, el dueño de este proyecto se llama Oscar Mora y los pongo porque me da mucho orgullo. Oscar es un gran amigo mío y la verdad es que yo siempre a todos los clientes o a todas las personas que han confiado en el trabajo de nosotros, se vuelven muy amigos míos y los estimo mucho. Y Oscar es un gestor del corazón y un gestor nato de, por ejemplo, en este caso, él fue creador de música independiente, de festival de música independiente en Babahoyo, de los primeros festivales de música. Entonces, junto con nosotros, con Rueda Blanca, él asistía a los festivales, asistíamos nosotros a esos festivales y había como una especie de, de sinergia interesante, ¿no? Entonces, él me pide su casa porque tenía un lote vacío pequeñito y da la casualidad de que yo visito el lote y había bloques que quería hacer su loza. Entonces, como Oscar es una persona joven, decía, José, quiero mi casa y vamos, se le presentamos. Me acuerdo esta casa la trabajamos con una pasante de Nicaragua. Es súper interesante que Aparecida, es el nombre de ella, se involucró también en el proceso y involucramos mucho también a las personas que llegan a poder ver y a poder dar la confianza a Oscar, de poder decir, ¿sabes qué? Podemos trabajarlo de esta forma porque puede funcionar. Bien. Oscar llega y le presentamos el proyecto y perfecto, funciona el proyecto y generamos un pequeño patio que sabíamos que ese patio lo iba a utilizar luego. Entonces, nos damos cuenta de que una cosa lleva a otra. A veces los clientes no solamente tenemos que estar esperándolos sentados, sino que los esperamos generando y gestionando un festival. Es decir, hay que movernos, chicos. Yo creo que va por ahí. No solamente movernos en hacer arquitectura, sino movernos en hacer lo que te mueve. Y personalmente, y mucha gente que conozco aquí alrededor, nos mueve muchas cosas, la fotografía, la música, los eventos, el contacto con la gente, el sociabilizar. Oscar llega, tiene su casa y en ese pequeño patio comienza a generar los pequeños festivales. Entonces, ya se vuelve como una red de que nosotros en el tallercito generamos un festival, ahora él dentro de su pequeño patio genera su festival, y van conectando y van acercándose nuevos clientes, porque ven posibilidades con poco valor. Esta casa costó $15,000. Es decir, es una casa que netamente en infraestructura costó $15,000 y él es muy ordenado y él llevaba todas sus cuentas. Entonces nos damos cuenta de que aquí no es cuestión de dinero, ¿no? Aquí es cuestión de actitud. Oscar, después de haber pasado varios años, en ese patio donde hacía el festival, ahora funciona un restaurante, imagínense en eso. Entonces, lo que hablaba es que la arquitectura va cambiando, la arquitectura se va evolucionando de acuerdo a la necesidad y vaya creando del dueño, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de decir que el cliente no llega porque llega, sino que hay a veces que necesitas tú generar cosas para que el cliente pueda ver, generar confianza y poder llegar a ti, ¿no? Bueno, si puedes poner un poquito la imagen de la comuna, José Luis, Sí, sí, la es, busco, la busco. es totalmente cerrado y protegido. Tiene puertas plegables que se abren de acuerdo a la necesidad cuando llega, digamos, los elementos del reciclaje. Si te das cuenta de abajo, son puertas que se pliegan, ¿no? En la noche ya don Juan va y cierra su negocio. Lo que pasa es que normalmente en proyectos así usamos las puertas Lanford, ¿no? Esas puertas enrollables
que tú vas y le pones seguro. En cambio, estas puertas que tienen celosías, que me permiten tener una permeabilidad y no solamente tener como... Es que hablamos sobre la ciudad del miedo, ¿no? Anteriormente, de que todo tiene que estar totalmente cerrado por la inseguridad. Nos ponemos a pensar, ok, tiene, está seguro. Hemos entendido de que luego de casi 4 años de su construcción nunca le han robado. Entonces, y aquí tienen su parte para poner el candado. Para yo poder robar aquí adentro, yo tendría que tumbar esa puerta de madera y robar de una forma, no sé, es decir, ellos son acumuladores. Pongámonos a pensar, allá abajo no funciona algo que tenga muchísimo valor, en este caso no es una casa. Arriba, ya si ven las celosías ya están más cerradas, son más fuertes, igual tienen su candado y son más difíciles de robar. Todo se cierra. Entendemos que las soluciones de la... eso ya en la parte de atrás, pero al final de cuentas, por nosotros lo hubiéramos dejado abierto, es decir, son cosas que van acumulando durante el proceso ellos, que quién se va a robar algo que ya lo han votado porque no sirve. Es entender cuál es su proceso. A lo mejor si abajo hubiera sido una vivienda, hubiéramos tenido otra actitud, otra forma de hacer. Es buscar por qué se hacen las cosas, de qué otra alternativa puede ser el espacio flexible, cómo lo podemos abrir, cómo lo podemos cerrar, o cómo podemos dar una permeabilidad para que vaya generando ciudad. Desde todo tipo, ¿no? Imagínense si este proyecto fueran con 4 puertas Lanford de fierro, ¿qué le estoy dando a la ciudad? ¿Qué le estoy dando la persona que camina? Entonces, hay proyectos que realmente sí son necesarios en espacios real contra seguro, inseguros, que abajo tengo muchas cosas de valor. Pero cada vez estamos nosotros, ahí donde vamos, experimentando nuevas formas de solucionar, de cerrar estos espacios con otro tipo de material. Por ejemplo, en nuestro taller, ya no son puertas Lanford, sino son puertas digamos, de material microperforado, ¿no? Por ejemplo, ahí teníamos un temor de que se nos suban y como era de vidrio, rompan el vidrio y se nos lleven nuestras computadoras, nuestras cosas de valor, ¿verdad? Entonces creamos un sistema plegable de puertas microperforadas que nos costó muy económico y ahorita actualmente funciona muy bien. Ya no para qué ponerle una puerta enrollable Lanford, por ejemplo, ¿no? Y así, y, y así vamos nosotros trabajando con la inseguridad a la par también y dándole otras alternativas, porque si seguimos en lo mismo, en los miedos, vamos a crear una ciudad totalmente cerrada para todos y ya, entonces tenemos que generar un poco ir perdiendo un poco ese miedo, ¿no? Para generar más confianza. Mira, la verdad, esta casa es una casa especial, más que nada porque es para un señor de 85 años. Cuando yo hablo de eso, me pongo me pongo una máquina del tiempo y me tradujo, ¿qué va a ser de mí en 85 años si sigo vivo? ¿Cómo quiero mi espacio? ¿Cómo quiero vivir? Entonces, al momento de crear una atmósfera, como tú dices, o al momento de que él haya reunido por 85 años dinero para poder crear su hogar y que tú, un jovencito de 29 años, tenga la responsabilidad de poder hacerlo, es una cosa en la cual, es lo que yo digo, el ser arquitecto tiene una gran responsabilidad, porque al final de cuentas es poder hacerle su morada en unos, ¿qué será? 5 o 10 años más, no sé cuántos años más pueda vivir, cuántos años más, imagínate entender eso, era un proceso muy grande, entonces para nosotros el crear un espacio que me genere paz, pero ¿cómo me puede generar paz un espacio? ¿Cómo puedo traducir algo intangible? Yo creo que va por ahí, ¿no? Cuando éramos pequeños y nos llevaban a la cascada, al río, entendíamos y escuchábamos el agua y nos generaba paz. Entendíamos el sol, entendíamos el reflejo del agua. Lo que ustedes ven ahí en el techo es el reflejo del espejo de agua.
y el árbol, la naturaleza, el ver pasar el tiempo, el transcurrir el tiempo a partir de un árbol pequeño que vaya creciendo, la materialidad, estos pasillos que me puedan servir como una galería de arte, él le encanta el arte, señor. Entonces, poder traducir todos estos valores en un proyecto que al final de cuentas nos va determinando que nada, que la atmósfera no solamente se va creando a partir de un espacio, se va creando también de la sensibilidad de quien la habita. Es decir, esta atmósfera que ustedes ven aquí tiene mucho de quien la habita, mucho de esa persona que 85 años ha recoleccionado memorias y momentos, ¿no? Entonces, en otros proyectos más, digamos, transitorios, más temporales, como Entre Bloques, la que hablábamos de Oscar, son proyectos que van cambiando de una forma rápida porque él es joven, él va cambiando, ya tiene un hijo, ya va a ver si se va subiendo otro piso, ¿no? Pero estos son proyectos que sirven para generar lo que él algún día tuvo, ¿no? Entonces, la arquitectura es una cosa tan bonita, pero a la vez tenemos que tener esa responsabilidad de generar con todo lo que se haga lo que hablabas, atmósferas. Si no generamos buenas atmósferas, no podemos no podemos tener un buen habitat, ¿no? Es súper interesante tu pregunta porque al final se conecta con la pregunta anterior sobre los procesos proyectuales. A veces me acuerdo que el profesor que te indicaba hablaba de un fin interno. Cuando se habla de fin interno, a lo mejor el portal dentro de mi, ¿cómo te puedo decir? Dentro de mi fin interno era de generar un mirador que no exista, ¿no? Ese era como la parte conceptual del proyecto. No, vamos a generar algo que no exista, que no golpee al territorio y que sea totalmente reflexivo. Y cuando hablamos reflexivo, reflexivo para la persona y reflectivo para el entorno. Entonces, para tú poder generar esa atmósfera de que no exista, de que sea totalmente invisible, tú tenías que ver los mecanismos, los recursos que tienes a la mano, ¿no? Y en este mecanismo o en este recurso o en este proceso proyectual a generar ese fin interno de poder ir a ver ese gran paisaje, el único paisaje de Villa Guaranda que se abre hacia la naturaleza, ¿cómo podrías tú hacer un mirador ¿cómo te digo? Que no sea el mirador que se vea bonito, sino al contrario, un mirador que te veas tú y que no exista, ¿no? En temas conceptuales estoy hablando. Entonces, para eso, el espejo es la mejor forma de reflexión y de verte a ti mismo y poder tomar una introspección mucho más bonita de quién eres y de lo que estoy viendo. Entonces, una de las importancias de las cosas proyectuales, ¿qué quieres que pase luego? Y es una cosa muy interna, quería de que la gente vea lo que yo estoy viendo, el paisaje tan hermoso que hay, pero yo necesito un intermediario. Entonces, este proyecto era un proyecto de autogestión que la oficina mismo se lo pagaba. Entonces, se lo trabaja con los pasantes, con unas 3, 4 personas en la comunidad y se lo trabajó en 3 días. Pero tú dices, chévere, ¿cómo lo haces? Claro, con espejo, pero si lo hago redondo, ¿tú crees que el espejo se pueda doblar? Entonces, ahí vienen las lógicas de los recursos de la materialidad. Es decir, lo más fácil es comprar un espejo, cortarlo, pegarlo en los 4 lados y desaparece. El elemento, ¿de qué porte viene la madera? De 3x3 por dentro, ¿no? La madera por dentro es de madera. Y básico, un pequeño cuerpo de madera donde se vayan a pegar los espejos. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a entender desde el concepto lo que se quiere lograr? Y es más o menos va por ahí, entendiendo las lógicas de lo que quieres hacer. Ya ahorita el mirador ya tiene como 4 años, ya no existe prácticamente. Yo siempre digo, podemos ir nosotros a hacerlo de nuevo, pero al final fue una instalación de reflexión. Nos dimos cuenta de que ahí hacían fiestas, la gente tenía sexo, encontrábamos condones, está todo en es decir, no hay casas por ahí al lado, ¿no?
lo iban a destruir, los motorizados iban, lo destruían, tiraban piedras, no sé, se quebraban los vidrios. Y a la final es una reflexión o es una vista de cómo somos como sociedad, ¿no? Entonces, esta instalación nos ayudó un poco a entender de que tenemos que ser un poco más reflexivos con nosotros mismos. Y estamos en un proceso hace poco tiempo de ver cómo hacemos para que la provincia de Bolívar lo tome ya como algo ya turístico y lo puedan rehabilitar o lo puedan hacer de nuevo, ya que gustaba mucho el proyecto, la verdad, mucha gente pasaba por ahí, se tomaba fotos, eran muy creativas, y dale, y no sé, otra vez, los proyectos no nos pertenecen, al final de cuentas, los proyectos ya les pertenecía a la montaña. Y hay que dejarlo soltar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ver cómo le damos ese pujocito para que otra vez vuelva a ser quien fue, ¿no? Bueno, te cuento que muchos proyectos no los cuidan. Y no sé si será mal sociabilizado o que realmente la cultura... Es que, a ver, entendamos que nosotros como arquitectos no vamos a tener la solución de todo. Y no vamos a hacer algo. Por ejemplo, en este proyecto hubo la regeneración urbana y actualmente ahorita, pon una imagen de frente, José Luis. Actualmente ahorita actualmente ahorita, justamente donde está el personaje verde, han puesto una reja para tapar el parque, la regeneración urbana de la ciudad. Entonces quedó como que el proyecto escondido, la mitad hacia adentro del parque y el otro proyecto como sigue igualito hacia afuera de la calle. Entonces nos ponemos a pensar, ¿es acaso aquí que la persona tendría una apropiación del proyecto? La persona se podía ir en contra de todo un sistema de regeneración urbana municipal, la pequeña persona. Es decir, para nosotros, doña Tania puede haber dicho, no pongan el cerramiento aquí, pero ¿qué es una persona para toda una institución? Lo que nosotros estamos ahorita entendiendo es que las instituciones públicas deben de entender y deben de reflexionar a partir de cómo se pueden llevar otras metodologías. Ellos deberían de haber sociabilizado con ella para poder buscar otra forma de generar ese cerramiento. Nosotros socializamos con ella para poder decir, ¿sabes qué? No le pongan vidrios a este lugar, déjalo abierto para que puedan tener un contacto mucho más con las personas y vas a ver que ya no vas a necesitar aire acondicionado y es más fresco. Y ella dijo, bueno, vamos a intentarlo y funcionó. Es más fresco, está todo al aire libre, está muy bien. Entonces, pero nosotros como arquitectos no podemos tener el control de todo. Hay gente que podemos sociabilizar muy bien y al final, sí, gracias arquitecto, todo bien, todo súper chévere, todo. Pero después de un año, me vale ya que se dañe eso de ahí, no. Es decir, realmente nuestras culturas, digamos, de que cuando algo te dan a alguien o algo no te ha costado, podemos apropiarnos del principio, pero ya después, olvídate que es difícil. Vivimos en una ciudad, en este caso puedo hablar de mi ciudad, que necesita estar en constante, diciéndole como que a veces yo veía cómo socializaba el municipio también con ellos, decían, oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tienen que hacerlo de esta forma? Yo decía, pero qué rara forma de socializar. Pero después me daba cuenta de que funcionaba. Yo decía, pero qué raro. Entonces, hay diferentes tipos de sociabilización que hay unas personas que funcionan y hay otras que no. Pero yo creo que las más efectivas son la gente que se involucran en el proceso. Yo creo que esas son como que las más efectivas, la gente que está ahí viendo que pongan un pilar, de que pongan esto, de que estén bien poniendo la madera, de que estén... Y ellas son, yo creo de que, ¿cómo te digo? Y ellas son las que se van a apropiar más, pues, ¿no? Por ejemplo, hay un libro en inglés, proyectos de urbanos, de intervenciones urbanas que ayudan un poco a entender también la ciudad. Hay libros aquí, por ejemplo, que estoy ahorita, este libro me ayuda muchísimo, Arquitectura y modo de habitar, de un gran profesor mío también, que me ayudan a entender
de que por qué un mesón de cocina tiene que medir siempre 60 centímetros cuando siempre está la licuadora ahí y nos queda de 40 centímetros, ¿no? Entonces, entender un poco esas lógicas que se hablaba, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de lógicas o de libros, ahí veo una respuesta de Diego diciendo que el proyecto de la pesca invadió el espacio público. Y yo creo que eso nos falta más, apropiarnos de lo que es público, de lo que es de nosotros. ¿Por qué el carro tiene que estar siempre en la calle? ¿Por qué no podemos cerrar la calle si la calle es un espacio público? El público es nosotros. Es decir, hemos perdido un poco el sentir de la ciudad. La ciudad la hemos como que, no sé, la hemos visto de que esto es del municipio, esto es público, esto es tuyo y no te pertenece más. No puedes hacer más allá de lo que no puedes hacer. Es decir, si hay una negociación entre el municipio y el municipio te dice, te doy este espacio para que puedas ampliar el restaurante y puedas reactivar este espacio público. ¿Por qué? Porque era un espacio abandonado. Qué bien, ¿no? Qué bien tomarse el espacio público. Me parece genial. Hay otros libros como este de Pierre Vittori, que es Menos es suficiente. Aquí habla un poco también, es interesante, estos tipos de libros que te ayudan a ver no solamente la arquitectura como forma o función, que para mí ya nos deberíamos estar tratando sobre aquello, sino de ver un poco este espacio, cómo te hace trascender a ti como ser humano, cómo te hace trascender, cómo lo habitas o cómo lo cohabitas con otros. Si ustedes se dan cuenta, ya la pandemia nos ha enseñado a entender de que ya el espacio ya no es lo que siempre se ha categorizado, lo que tiene un nombre. La casa se convierte en un gimnasio, el gimnasio se convierte, la casa se convierte, es decir, al final ya no es una casa, es un lugar de multipropósitos. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de entender que la arquitectura, o lo que siempre le hemos puesto nombre, casa, edificio, cuarto, dormitorio, cocina, realmente han sido siempre espacios que pueden servir para cualquier otra cosa, ¿no? En la cocina se reúne mi abuelita a jugar cartas. Imagínate. Es decir, ya es la sala. Y en la sala ponen, no sé, ahí vamos entendiendo de que los espacios no son lo que siempre han sido ser, sino es cómo se lo habitan, ¿no? Pero realmente, otra vez, una vez creo que te conversé que igual uno siempre va buscando y tapando cosas en las cuales tú desde tu infancia decías que no quieres que pase, ¿no? En este caso, cuando era pequeño, mi papá siempre es arquitecto y siempre no tenía tiempo para nada. Entonces, cuando tú vas y tienes la oportunidad de ya ser arquitecto, es de replantearte esas cosas y decir, ok, ¿por qué el arquitecto siempre está ocupado? ¿Por qué no tiene tiempo para los otros? ¿Por qué no tiene tiempo para nada? ¿No? Entonces entendía que la administración del tiempo y la administración de todo tipo de, digamos, del dinero, de la administración de hasta de la parte sociable, es súper importante, ¿no? En este caso, mi deber y mi tarea es que cada día que pase, trabaje menos. Entonces, para mí, yo estoy buscando nuevos sistemas de trabajo en la cual cada día que pasa, no quiero que, por ejemplo, yo ya ahorita me estoy dedicando 2 horas al gimnasio, lo que te conversé. Es decir, ya olvídate de que no, que tengo que ir a esta obra. No, 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 estoy en una reunión importante y se acabó. ¿Por qué tenemos que nosotros, cuando tenemos que dedicarnos para nosotros, no tener el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué no sabemos delegar? Hay una cosa que quiero contarles, que yo no vivo de la arquitectura. Yo tengo un negocio de venta de jugo de coco y agua de coco y de venta no sé, todo productos saludables, que me dan como para poder pagar mis deudas, para poder pagar cualquier cosita y para ahorrar cualquier cosita. Y por eso es que estoy tan tranquilo de que puedo hacer trueque a partir de la arquitectura. Y cuando hablo de trueque, es como el último proyecto que todavía no lo hemos publicado, que es un gimnasio, que yo dije, ok, no me pagues, hagámoslo, diseñémoslo, te lo guío,
pero eso sí, dame gimnasio de por vida. Entonces, cuando hablamos de trueque, una nueva modalidad, ¿te acuerdas, José Luis, de lo que hablamos sobre la madera y de de todas nuestras tradiciones hace mucho tiempo de nuestros ancestros? Entonces, entendíamos que es una buena forma también de hacer cosas, de llegar a más proyectos. Por ejemplo, en restaurantes también que hemos hecho, sabes que no te voy a cobrar nada, pero eso sí, dame comida siempre cuando voy. Entonces, si tú te das cuenta, los proyectos hago canje, que al final de cuentas, los gastos corrientes o los gastos activos que tengo diario, lo voy disminuyendo de acuerdo a mi trabajo que algún día tuve. Entonces, estoy yo generando cada vez más no sé, mi espacio de juventud para tener tiempo más para mi familia, para mí, para mis cosas personales, para mis otros logros que no sean de arquitectura solamente. Entonces, entendíamos de que ya va por ahí, va por ahí. Yo creo que ahorita estamos en un proyecto en el cual netamente lo vamos a financiar nosotros, de un proyecto muy, muy importante para la ciudad. Pero, ¿por qué? ¿Qué sacamos con esto? No, más que una satisfacción, lo que sacamos es una retribución. Entendíamos de que el arquitecto no solamente es ganar, ganar, ganar y ganar, ya está, no. Aquí tiene que haber un equilibrio, tengo que dar algo. Entonces, ahí entendí de que si yo quiero decirle que Natura Futura es una empresa, es mi empresa o lo que sea, o quiero decir una oficina o un taller o como quieran llamarlo, la verdad, ya se volvió más, como siempre hemos dicho, es un estilo de vida. Yo ni siquiera lo veo como una empresa o algo, pero entendí de que yo tengo que hacer algo siempre y dar algo a la ciudad que no me lo pidan. Ya llevamos casi 6 años haciéndolo, es decir, ya es algo que no es que, uy, que tengo que hacerlo y me lo están obligando a hacer. No, ya es, como yo te digo, un estilo de vida. Bueno, desde mi perspectiva, el momento de que nosotros hacemos un proyecto que está en la ciudad y que se ve en la ciudad, está generando ya una memoria colectiva del proyecto. Es decir, tú lo ves, ah, mira, otra persona lo ve, ah, mira, se puede hacer diferente, ah, mira. Entonces, cuando tú vas generando diferentes tipos de proyectos dentro de la ciudad, tú estás tejiendo una red. Lo que yo siempre busco es que esa red invisible vaya generando una memoria colectiva, que vaya definiéndose entre ellas mismas una forma de decir, oye, se puede hacer las cosas diferentes, mira, ya no es necesario usar cemento solamente, lo que se le llaman las referencias, ¿no? Hay a veces personas que buscamos, digamos, referencias europeas, referencias estadounidenses, referencias de otros lados, por ejemplo, una vez, me acuerdo clarito, de acuerdo a tu pregunta, José, la Casa Infinita, que es un proyecto de bloquecitos y es un cerramiento, una rehabilitación de un cerramiento, escribió una chica Rusia y dijo, qué triste ver cómo se tiene que encerrarse, cómo el arquitecto encerró a la persona, ¿no? Entonces, yo me puse a analizar y dije, wow, mira esas críticas. Yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? Si así al final el cliente está contento, tiene la seguridad, tiene el contacto con la calle, está todo bien, ¿qué pasa? Y después yo me enteré, no más que me enteré, y después me caí en conciencia, es de lo que hablábamos del territorio. Por ejemplo, ahí, entendíamos de que en Rusia no necesitan cerramiento. Pues. Allá como en Estados Unidos, claro pues, que le va a parecer algo diferente, claro que le va a parecer algo lógico. Aquí si no poníamos el cerramiento, de seguro teníamos que ponerle una puerta lánfora a ese de allá adentro y la protección iba a ser menos. Entonces, era entender en dónde estamos ubicados, José. José, es entender nuestro territorio, es entender qué podemos hacer con lo que tengamos, con lo que tengamos en la mano, cuáles son nuestros recursos en la ciudad. La sensibilidad viene más también de ver de que todos los clientes que están buscando hacer algo diferente, siempre están buscando también buscar un cambio en ellos. Ellos con esto
se generan otro tipo de sensibilidad, que la visita que le llega a la casa, ya lo comparten y ya lo vis, ellos ya lo describen hasta de otra forma el proyecto. Entonces, yo creo que la sensibilidad, más que nosotros seamos unos profesores, es entender de que cada uno tiene el poder de generar con estos pequeños espacios dentro de la ciudad una nueva forma de sensibilidad colectiva, ¿no? Una memoria colectiva. Hay unos que lo pueden decir, no, hagámoslo todo esto de Alucobón, y la gente va a decir, oye, pero ¿cuánto te costó? Me costó demasiado, me quedé chido, necesito buscar más financiamiento. Pero ¿y de dónde lo trajiste? Yo lo traje de allá de Quito y de verdad es que me salió más caro de lo normal. Sí, pero no. Entonces, realmente el Alucobón está armando ciudades, realmente nos pertenece como ciudad. Esto es un bloque de arcilla hecho por un artesano, ¿sí? Que realmente a veces pensamos, sí, es muy complejo. No, lo tenemos el recurso ahí, costó 35 centavos cada uno, ¿no? La verdad es que depende, pues, ¿no? Es que, sí, por ejemplo, esta casa, el sentimiento viene después, pues, ¿no? Yo no entiendo quién puede explicar un proyecto a partir de un romanticismo o a partir de un sentimiento. Es decir, aquí están, por ejemplo, todos los proyectos que trabajamos nosotros, primero se está cumpliendo con una necesidad del dueño. El dueño la habita, está contento, está contento con todo el sistema. Si quería invertir $17,000, invirtió 16,000, con esos $1,000 se fueron a la playa. Es decir, yo creo de que las críticas de ahora, y lo comprendo mucho a Freddy, es de poder utilizar, digamos que, por ejemplo, hice una casita de caña y ahí pongo la fotito del niño y ya ayudé y ya estamos bien. No, al contrario. Por ejemplo, en este proyecto, el triciclo que pasa por ahí es un triciclo que pasa por ahí. Es decir, no es que nosotros contratamos un triciclo, vamos a hacer una foto para que parezca de pobre. Es decir, lo que habla Freddy va por ahí. Es decir, son la gente que simula algo que por ejemplo, no es real. Y eso es lo que también nosotros estamos en contra. Imagínense si Babahoyo, en cualquier lado que pasa, hay bicicleta, hay moto, hay de todo. Es decir, es nuestro contexto, es nuestra realidad. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra realidad. Aquí las personas, si no tienen dinero, tenemos que ver cómo hacer para que ese dinero le alcance y para que pueda ser un lugar habitable. Entonces, yo creo que va más por ahí, por la crítica, ¿no? Por ejemplo, hay muchas instituciones que ahorita se hacen llamar fundaciones y que hacen una casa que realmente eh, te puede costar $3,000 y tómame la foto porque yo también ayudé a construirla y no se puede ni habitar y no se puede ni vivir, no hay técnica, no hay ventilación cruzada, no hay lógicas de territorio. Es interesante, es una estupidez. Entonces, yo creo que también hay que criticar eso y hay que criticar las cosas que está pasando en nuestras ciudades, como por ejemplo edificios que se están construyendo sin escala, de una forma de 10, 20, 30 pisos en una zona residencial, arquitectura que no pertenece a ningún sitio con materiales no sé, no nos pertenecen, ¿no? Yo creo que va más por ahí, ¿no? Es raro porque al final de cuentas los entornos son, digamos, no sé, por ejemplo, este proyecto de aquí, ¿no? Eh, Aquí prácticamente, este proyecto va a contestar la pregunta. El cliente fue y quería hacer 2 pisos. Cuando pudimos tomar la iniciativa con ellos, dijimos no, porque quería hacer una casa productiva. Cuando hablo de casa productiva, quería tener sus locales abajo para vender y al lado, y en el segundo piso hacer un edificio de oficinas o algo así para alquilar. Entonces, entendíamos nosotros que podíamos generar una estructura o arquitectura horizontal y no vertical para poder tener una escala un poco más doméstica con la ciudad, porque ya esto es una zona urbana residencial, no tanto una zona de explotación comercial, de crecimiento progresivo muy rápido, sino es más como que sus negocios
y residencial, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que nos estrechamos con la casa y generamos dos ajuanes a los laterales para poder entrar luz y entrar luz también por arriba y para poder ventilar los cuartos y todo eso, ¿no? Entonces, entendemos de que nuestros vecinos siempre van a estar ahí. Nosotros tenemos que aprender con las lógicas, con nuestra sensibilidad, como lo decía Josué, aprender a cómo convivir con ellos. Si ustedes se dan cuenta, miren la ventana de al lado. Es ilegal, totalmente ilegal. No se puede construir en una vereda una ventana así. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos y ya comenzamos a tener ese contacto con el vecino? Ya comienzan a decir, hola vecina, ¿cómo estás? Sí, es bien. Entonces entendemos que lo ilegal se vuelve una necesidad. Es decir, el árbol, la banqueta, no es permitido. Es decir, si ahorita estuviera uno en el municipio, me van a decir, oye José, pero nosotros hablamos con ellos y decimos, si no funciona, lo sacamos, pero tengamos un árbol en la vereda, por favor. Esas veredas son intervenidas, no están intervenidas hace muchos años, ¿por qué no lo privado puede dar algo a lo público? Entonces, la sensibilidad que hablábamos con Josué, no solamente es en la creación de atmósfera, es la creación de tener una arquitectura que nos permita convivir no solamente con nuestros vecinos, sino convivir, por eso se llama la casa que habita, porque entendemos que el habitar no es solamente del ser humano, el habitar va más allá de que el ser humano habite, es decir, cualquier cosa habita, ¿no? Bueno, si tú te das cuenta, este es uno de los proyectos más sencillos que para nosotros, cuando hablo de sencillez, es decir, no sé, es decir, el ladrillo lo tenemos ahí en la esquina, eh, la madera la tenemos en los acerríos en cada esquina, eh, tenemos la luz. Mira, la pregunta, más que nada, viene siendo de que entender qué es lo que tenemos y cómo lo aprovechamos. Por ejemplo, si tú te das cuenta, el ladrillo lo estamos poniendo ahí de una forma vertical, normalmente se lo pone trabado. Retrocede un poquito, José Luis, por sí, en la pared, no, en el pasillo. Si te das cuenta, está en hilera. Pero claro, ¿por qué? Porque generamos una estructura de una pared portante con unas varillas y todo, porque estamos buscando decir, ok, el ladrillo también puede ubicarse de otra forma y puede generarse un módulo, porque una pared siempre se tiene que construir trabado, ¿no? Entonces, ¿y por qué la luz no podemos aprovecharla si la tenemos desde arriba? ¿Por qué el pasillo no puede ser una galería? ¿Por qué? Entonces, todos esos cuestionamientos de que habla de que de las decisiones de la envolvente, más que nada son recursos de lo que hay. Por ejemplo, a lo mejor en tu ciudad, un ejemplo, que tú veas en Quito, tienes el adobe ahí para hacer, puedes hacer unas cosas preciosas en adobe dentro de la ciudad. Y si no hay normativas para eso, perfecto, ve cómo puedes construir normativas para aquello. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? En este caso, las ventanas se hacen una doble piel para protección de seguridad, porque el dueño quería tener una casa balcón, una casa que yo pueda conectarme con la ciudad. Otra vez, la sensibilidad del dueño es súper importante para el resultado de lo que se quiere, ¿no? Y no, y va por ahí también entender de composición, de altura, de construcción, de elementos, ya es conocimiento que se va adquiriendo poco a poco y ustedes todos lo van a ir adquiriendo poco a poco. Y eso es, yo recién estoy aprendiendo en esto, la verdad me he equivocado hartísimas veces, me sigo equivocando, a lo mejor me equivoqué haciendo cosas que no debería, pero yo creo que ahí está todo el proceso, ¿no? De seguirse equivocando, de seguirse explorando, ¿no? Sí, total, al final de cuentas, para nosotros la arquitectura eh, tiene que ir construyendo una memoria de que podemos, de que podemos sentirnos tranquilos, de que podemos sentirnos en paz,
Yo creo que va por ahí, ¿no? Es no una arquitectura que genere ruido. El ruido en este caso sí, va a la forma, que sí, que el círculo, que vamos poniéndole los colores, los ventanales. Realmente es interesante lo que dice que llama la atención, pero llama la atención a partir de la sencillez de un ladrillo. ¿Eh? Y eso es lo que me motiva, eso es lo que que no dice que llama la atención porque realmente utiliza materiales tecnológicos, como por ejemplo un vidrio de color azul con un alucobón dorado. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Llamar la atención con casi pasando desapercibido con sus elementos de lo que siempre ha tenido en la ciudad. Es decir, no estamos buscando algo que no exista aquí, es lo que siempre ha habido. Pero lo que pasa es que siempre lo hemos tapado, porque creemos de que a lo mejor esa puede ser la solución. Está bien taparlos, no hay ningún problema, pero ¿qué es lo que realmente, cuál es tu fin interno? Tu fin interno es ver de que la ciudad se puede desarrollar de otra forma de lo cotidiano, ¿no? Entonces es trabajar también desde lo cotidiano, desde nuestra informalidad. Es decir, nosotros como estudio vivimos en una ciudad que el 80% se maneja informal y es hermoso, porque al final de cuentas esta informalidad nos ayuda a entender procesos, como por ejemplo el del gimnasio. Entendíamos de que podíamos nosotros abrir toda una fachada gigante de doble altura para no requerir vidrio y que sea lo más natural posible. Entonces la piel del frente se desvirtúa y ya no se vuelve como que sí, ya las ventanitas y que se abre y se cierra, ¿no? Entonces yo creo que más que una filosofía es ir buscando no sé, esa ciudad liviana, esa ciudad de paz, esa ciudad flexible, esa ciudad que se adapta. Puedo, puedo hablar de mil conceptos, ¿no? Cuando hablábamos de que no tiene nombre, es que va por ahí, es decir, ni siquiera yo mismo sé cómo categorizar, porque no puedo categorizarla, ¿no? No quisiera categorizarla, pero lleva todo, trabajo social, trabajo sostenible, trabajo, no sé, del sitio, del territorio, del contexto, de la gente, del humano, de los recursos, la materialidad, del clima, de lo bioclimático, de lo pasivo, bueno, sí, es normal. Viene el cliente y nosotros le decimos cuánto tiene para invertir en su proyecto. No le hacemos el proyecto para saber cuánto hay dinero para que usted pueda invertir en ese proyecto. Y si nosotros, ¿por qué? Porque un cliente que no sepa cuánto gastar en un proyecto, sentimos de que necesita todavía madurar en ese aspecto de él, porque al final de cuentas el recurso es importante. Entonces, por ejemplo, viene un cliente y dice, ¿sabes qué, José? Tengo $15,000 para este proyecto. Entonces, con $15,000, perfecto, con tu experiencia o con tú dices, esto, y ya con el diseño, esto te puede servir con $15,000. Perfecto, José, me gusta. Es decir, no hacemos proyectos para luego presupuestar y para luego de ver que tienes que gastar $30,000 porque yo le hice una forma que va a gustar y tú tienes que gastar más. Creo que nos adaptamos mucho al presupuesto del cliente. Entonces, el cliente puede decir, José, tengo una casa de $5,000, pero perfecto, te va a alcanzar para hacer la sala o el comedor. Ya, perfecto. Entonces, eh, somos muy prácticos nosotros. Es que la experiencia, José Luis, al final te das cuenta de cuánto puede costar un metro cuadrado de lo que nosotros hacemos, eh, cómo es el desarrollo, cuánto tiempo nos puede llevar, y nada. Y a veces hay proyectos públicos que sí necesitas hacer el proyecto y luego buscar cuánto va a costar la inversión inicial. Pero nosotros trabajamos con un sistema en el cual tratamos de que no inflar los proyectos con cosas que no se necesiten, ¿no? Es decir, que sea lo necesario. Y como por ejemplo en esta iglesia al final de cuentas había un presupuesto de $10,000, pero habían donaciones de los fieles, de poco a poco. Yo pongo el cemento, yo pongo esto,
yo pongo la madera, una madera se reutilizó en una casa que se botó que estaba aquí, las sillas ya estaban de un templo que ellos andaban antes, no sé, y poco a poco, ya ahorita tiene piso, esto ya ahorita tiene alfombra en el altar, y ellos van construyendo poco a poco. ¿Qué importa que si tú no escogiste el piso? No, al final de cuentas te das cuenta que esos son los lugares que a ellos les pertenecen y están muy contentos con eso, ¿no? Bueno, bien para cerrar el tema, porque al final es principio a fin y es hermoso lo que ha pasado ahorita porque nunca hubo un fin. Siempre va a haber un principio, ¿no? Al final de cuentas, el fin es cuando ya, ni siquiera cuando te mueras, porque algunas religiones dicen que hay una vida después de la muerte. Entonces, lo que yo te quiero decir es que siempre va a haber un principio. Y para mí, ahorita, el hoy, el presente, salimos de esta conversación, comienza un principio. Es decir, nunca estoy en el medio de, siempre hay un principio de algo. Eh, la verdad, lo que hablaba del éxito, el éxito para mí no existe, no es necesario, es, no es el fin. El éxito para mí, el que alcanza el éxito ya ha muerto, ya para mí el que alcanza el éxito, no. Es un trabajo en la cual de construcción de metas digamos, tú te logras una meta en corto tiempo y la alcanzas, queda perfecto. Entonces, esos fueron mis inicios. Mi inicio fue de ponerme una meta, de estudiarme una maestría en el exterior. Le dije, ¿por qué no? Vamos. Llegué y una de las cosas que dije es, ¿por qué tengo que hacer o por qué dejar mi talento o por qué buscar otras alternativas o por qué ser trabajador en una ciudad o en un país que no es el mío, que no me pertenece? El regresar a mi territorio, a lo que siempre he sido, yo creo que esa fue una de las decisiones, desde ahí fue una de las principales decisiones que pude haber tomado para poder forjar un camino. Entonces, regreso a Babahoyo, ni siquiera buscar las ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca o algo así, porque realmente el hecho de que Babahoyo es una ciudad en la cual puedas tú generarlo como un laboratorio de trabajo, de inquietudes, de tantas cosas que pueda pasar. Puedes decir, oye, llegas, pero llegas endeudado, llegas todo sin dinero, sin emoción y todavía más en crisis. Imagínate, cuando mi papá dice, no te vengas, José, porque Ecuador está en crisis. Entonces, yo creo que el primer paso es tomar ese riesgo del miedo, salir del miedo. Creo que nuestra educación cultural desde pequeños no han, oye, no hagas eso, cuídate, caes. No cojas eso que te vas te cuida. Es el miedo. Romper un poco esa cultura del miedo y poder decir, ¿qué importa hacerlo? ¿Qué importa? Dale, así sea que me equivoque. Entonces, lo primero que fue que hice es, no tengo plata, me quiero poner un negocio de venta de frutas, de jugos. Dale, no importa, que así sea que me equivoque. Le hice un préstamo a mi tía, a mi papá, a mi abuelita, me quedé más endeudado. Pero lo hice. Entonces, quebré el negocio. No me fue bien. Es decir, está bien. Me estresé, no podía dormir, está bien. Lo que yo les quiero decir es que ustedes ahorita siéntense a ver, quiero hacer esto, quiero hacer chuta, pero no creo que me vaya bien. Ese no creo que me vaya bien, quítenlo, olvídenlo. Creo que es lo que ha pasado en la arquitectura ecuatoriana desde hace mucho tiempo atrás, es que muchos jóvenes se han arriesgado a generar nuevos discursos, a generar nuevas cosas. Y eso me gusta muchísimo. Me siento muy contento con todos mis amigos, con toda la gente que está haciendo arquitectura, haciendo cosas en todo el país, que al final de cuentas nos une, no nos une el resultado de la arquitectura, nos une esa búsqueda de poder dejar algo. Entonces yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Y nada, y ahí el primer proyecto que tuve fue el baño de una tía. No, y a partir de ese baño una tía visitó ese baño, una persona que fue el primer proyecto grande del Rico Pollo, que le gustó y ya lo tuvimos. Entonces, no tengan miedo de hacer,
hagan una silla afuera y hagan esa silla bonita y inviten a un amigo a sentarse. A lo mejor el amigo dice, ¿sabes qué? Diseñame un cuarto y ese cuarto métanle todas las ganas, háganlo bien y a lo mejor ahí los visita el esposo de la chica que estuvo ahí y ya después te invita, no sé. Hay que perder ese miedo, ¿no? Sí, el consejo final es de que nos movamos todos. El ser humano está diseñado para moverse. Es decir, cuando hablo de mover, es de siempre estar buscando algo y siempre estar resolviendo y siempre ser introspectivo con uno mismo y buscar y andar preguntando, preguntando, preguntando y salir de su territorio. Chicos, yo los invito a que salgan de su territorio después de lo que pase con todo lo que está pasando, ¿verdad? Viajen, salgan, conozcan, enamórense, no sé, vivan. Realmente yo creo que por ahí va la solución. Los recursos lo tienen en su ciudad. Yo estoy seguro que ustedes caminan la ciudad y van a estar encontrando cosas. Esto puedo usarlo, esto puedo hacerlo, esto puedo reciclarlo. Entonces, mi consejo es a mí me encantan. ¿Cuántas personas están aquí? Son como 50, 45 personas. Si están ahorita, en este momento, después de una hora y media, 45 personas, quiere decir que esas 45 personas están ávidos de aprender, ¿no verdad? Y ese aprendizaje no lo pierdan. En las siguientes conferencias sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos viendo y que el conocimiento siempre siga dando, porque yo te lo juro que todos los días veo arquitectura, todos los días veo qué pasa en todos los países, qué pasa todos los días. No hay ni un día que no lo haga. Es parte como que mis lecturas, ¿no? Entonces, eso es mi consejo general, ¿no?